liberalismo. Ahí hay una evidente contradicción, sin embargo, es admisible dentro del constitucionalismo postmoderno. Pues bien, ella se refirió al año de 1932, en el régimen liberal, en donde en esa época fueron alcaldes momentáneos de Bogotá, Jorge Eliezer Gaitán y Diego Montaña Cuellar, es decir, personas que tenían un pensamiento social. Y ellos hablaron de asistencia pública y lo refirieron a los obreros por un sencillo motivo: es que se venía trabajando dentro del esquema bismarckiano, donde Bismarck en el año de 1881 va a proyectar todo lo referente a seguridad social, especialmente hacia los trabajadores del capitalismo, que en ese momento se expresaba fundamentalmente en las fábricas. Es decir, que la seguridad social se unía con lo que tenía que ver con el derecho laboral. Hoy ya eso no es así. Hay una diferenciación radical entre seguridad social y derecho laboral. Por la premura del tiempo únicamente me referiré a lo planteado por la doctora Melba y no me referiré a lo que yo ya había preparado respecto de la lectura de la Constitución. En realidad no es la lectura de la Constitución, porque la Constitución se interpreta a través de la jurisprudencia, sino que ahora hay una nueva idea de Constitución. Es decir, que el viejo constitucionalismo clásico ha sido completamente revaluado y por consiguiente entra en el neoconstitucionalismo una visión eminentemente antropocéntrica. Y por lo tanto, los derechos, los principios y los valores van a ser lo fundamental. Bueno, creo que terminó el tiempo, doctor. Bueno, yo quisiera pues, hablar del tema que han planteado los profesores Oscar y Melba sobre los derechos y el tema focalizar y universalizar. Dos, sobre el tema ya de manejo social del riesgo, que pues como ustedes saben es una política concreta, particular, que tiene una población muy específica. Tres, sobre el concepto del riesgo y del seguro, pues porque al fin y al cabo se supone que el tema de la tercera edad es porque las personas todos llegamos a la tercera edad. Ese no es el riesgo, eso es una certeza. El riesgo es de que vamos a vivir cuando llegamos a la tercera edad, o sea, la garantía de la continuidad del ingreso. Hay toda una discusión en torno al tema del riesgo hoy en día, sobre la base de que el riesgo ya no está homogéneamente repartido, en el texto de Rosa Mayón, de la cuestión social, y ya me referiré, pues, digamos, también a otras preguntas que hizo la profesora Elba, que es quiénes son los beneficiarios de las políticas sociales actuales, quiénes son los perdedores, quiénes son los ganadores, y una propuesta de reforma para garantizar los derechos sociales. Bueno, volviendo al tema inicial de focalizar o universalizar, yo quisiera, digamos, desarrollar el planteamiento que ha hecho Melba, la doctora Melba, en el sentido que eso es un falso dilema. Hay que focalizar y hay que universalizar. Yo creo que el debate está, digamos, nos han puesto el debate de que hay que desmontar las políticas universalistas, en el sentido de que el Estado es ineficiente, en el sentido de que hay quienes no necesitan estar recibiendo recursos públicos y que los recursos se deben destinar a los más necesitados. Yo creo que los derechos sociales son universales, pero al mismo tiempo que se universaliza, hay poblaciones especiales que tienen situaciones especiales, y ahí es donde se focaliza. De alguna manera, la focalización es una forma de volver más densa la universalización, más compleja y más completa. No, porque obviamente
así como todos tenemos derecho a la salud, también hay pobres, también hay personas con discapacidad, también hay niños especiales. Entonces, obviamente, claro, la focalización tiene unas lógicas, la universalización tiene unas lógicas, tiene unas ventajas, tiene unos problemas y hay que saber cuáles son los problemas, pero no es un dilema, hay que hacer las dos cosas. Bueno, en cuanto al tema ya del manejo social del riesgo, digamos que la visión del manejo social del riesgo es la visión del Banco Mundial y es un poco el modelo de política social que se está adoptando en el siglo XXI en el mundo, y de hecho la reforma del Ministerio de la Protección Social en Colombia, que ya desapareció ayer, acaba de desaparecer, está diseñada sobre el concepto de manejo social del riesgo. De todas maneras, la política sigue manejando ese concepto. Y lo que hay ahí es una combinación entre programas focalizados para la población pobre y vulnerable y privatización de la seguridad social. Porque también, digamos, la política social no solamente es la política social hacia los pobres. Lo que pasa es que los no pobres tienen que pagar y por lo tanto pagan afiliación a sistemas de salud, pagan afiliación a sistemas de fondos privados de pensiones. Claro, desde la lectura del manejo social del riesgo de Holtzman, lo que pasa es que Holtzman es el director del Departamento de Protección Social del Banco Mundial y como tal, la institución pues tiene la capacidad de condicionar la política pública a los demás países porque a través del financiamiento entonces se condicionan las reformas. Entonces no es que Holtzman sea muy inteligente, sino que tiene un puesto muy importante, que es el que maneja la plata. Entonces, el tema del riesgo es un tema que existe desde cuando tú planteaste los seguros sociales con BIMAR en el año 82 del siglo XIX, porque todos estamos sujetos a riesgos de naturaleza social. O sea, el concepto del riesgo viene desde el siglo XIX. Aquí lo que hace es la lectura de la categoría de riesgo. O sea, todos tenemos el riesgo de enfermarnos, todos, digamos, tenemos el riesgo de perder la capacidad de generar ingresos. O sea, no es tanto la vejez, sino que en la vejez se pierde la capacidad de generar ingresos. Entonces viene la pregunta de cuál es la fuente de los ingresos. El riesgo, pues también hay riesgos catastróficos, bueno, y también, digamos, eventos, digamos, extraordinarios que no están contemplados en el flujo de ingresos de una persona, normalmente, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, el cuidado de la madre, el cuidado del niño. Entonces, en torno a eso, las sociedades han creado sistemas institucionales donde una parte de los fondos públicos se manejan de forma colectiva para que su utilización responda de acuerdo a la necesidad, no al salario. Y entonces de ahí surge la seguridad social y los sistemas de protección social. Lo que sucede es que en la propuesta de Holtzman eso es función de los mercados de capitales. O sea, los mercados de capitales, a través del sistema de ahorro, manejan el ahorro a las pensiones y por lo tanto uno coloca la plata en los mercados de capitales y los fondos de pensiones lo administran y especulan con eso, y de eso se supone que usted va a vivir cuando viene, si no hay crisis financiera, lo cual lo dudo. Y en el tema de la salud, pues usted compra un seguro de salud, entonces le ofrecen un paquete de servicios o una cobertura y le cobran una prima, que es el sistema de los Estados Unidos. El de Colombia pues tiene sus particularidades, no voy a hablar de eso porque eso sería otra conferencia, donde pues, digamos que el paquete de beneficios ya es el POS y lo que se paga la UPC, entonces está definido, pero digamos trabaja bajo esa lógica. Lo que sucede es que dentro de esa lógica, los pobres son aquellos que no tienen instrumentos para mitigar los riesgos. O sea, digamos, las familias y las personas que tienen un evento negativo y tienen instrumentos para mitigar eso, tienen la pensión, tienen el seguro, tienen el ahorro, pues no caen en la pobreza, pero quienes no lo tienen y tienen una falla en la generación de ingresos, caen en la pobreza. Entonces, digamos que la lucha contra la pobreza tiene que ver con el tema del riesgo. Entonces, digamos, la pobreza se la asocia con el concepto de vulnerabilidad en esa visión. Pero, digamos, de lo que se trata es mitigar, o sea, buscar mecanismos para que las personas que caen en la pobreza
y porque no tienen instrumentos para, digamos, cubrir los riesgos, mitigan esa situación y queda la capacidad de obtener instrumentos para el manejo del riesgo. Entonces, los pobres, cuando salgan de la situación, serían pobres temporales, entonces pagarían las cotizaciones a los seguros, pues sí, a los fondos privados, a los seguros privados de pensión y salud, en un mercado de capitales profundo y bien desarrollado dentro de ese modelo. Pero los pobres además son pobres, y esa sí es una cosa que Goldman plantea, porque son adversos al riesgo. ¿Cuál es la razón ética para que un rico sea rico? Porque él asume riesgos. O sea, él invierte en activos financieros, él invierte en activos físicos y asume el riesgo, y por lo tanto, por eso tiene la legitimidad de ganar riqueza. Fíjense ustedes que cuando hablan de mercados financieros, hacen una relación entre riesgo y rentabilidad. A mayor riesgo, más rentabilidad. Porque no le dicen a las personas que a mayor riesgo también mayor pérdida. O sea, es o más rentabilidad o mayor ruina económica, porque el riesgo implica eso. Y los diseños, el diseño de los sistemas de pensiones en Colombia, con la reforma financiera que se hizo el año pasado, justamente se crearon los multifondos. Y es que la persona coloca en un portafolio entre mayor riesgo, más rentabilidad, y entre menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, que la persona escoja, porque de alguna manera hay una relación entre riesgo y rentabilidad, lo cual es muy discutible, pero que lo que yo quiero decir es que está dentro de esta visión. Lo que pasa es que dentro de esta visión, finalmente quien va a manejar el ahorro, quien va a manejar los derechos, son los mercados financieros de capitales. O sea, los mercados financieros de capitales van a manejar la salud, los mercados financieros de capitales van a manejar las pensiones, pero incluso los mercados financieros de capital van a financiar lo que tiene que ver con la expansión de la oferta de bienes sociales, porque cualquier proveedor privado, porque la provisión lo hace el privado, a través de, digamos que una característica de esta política social es que el Estado, digamos, regula, financia algunas políticas asistencialistas, pero el privado ejecuta. Y cuando digo que la asistencialista, creo que la asistencia también es necesaria. Lo que pasa es que hay que combinar la asistencia con la universalidad. No, el centro es el reduccionismo al asistencialismo. Ese es el problema. Entonces, aquí hay un autor que ha estudiado este tema, que es Rubén Loboro, que dice que obviamente creamos una ciudadanía patrimonial, porque finalmente, digamos, tu derecho social va a depender del patrimonio que ahorres o de la calidad del seguro que compras. Entonces dice Loboro, abro comillas, luego la cita: la confianza ciudadana se traslada así desde los derechos garantizados por el Estado a la capacidad de los operadores financieros de hacer valorizar el patrimonio de cada uno y del país en su conjunto. Los mercados financieros pasan a definir en esta medida la ciudadanía patrimonial. Y entonces quiero hacer una referencia a la ciudadanía patrimonial para terminar esta parte, y es que cuando se construye el estado de bienestar, que no lo ha habido en América Latina, sino en el estado de bienestar europeo, un poco el estado de bienestar surge sobre la base de que el manejo de los riesgos sociales es una función del Estado, sobre el principio de la solidaridad, mientras que en la visión de Goldman o el Banco Mundial, el manejo de los riesgos sociales es una función de los mercados financieros. Los mercados financieros dispersan el riesgo. O sea, te paga una prima, se crea un fondo, y contra ese fondo se saca la prestación de acuerdo al evento, pero ahí no media el principio de la solidaridad, sino la mercancía que está comprando cada uno. Entonces, cuando existe el estado de bienestar, es decir, digamos, la población tiene cubiertas sus riesgos de naturaleza social, por ejemplo, en el caso de los países nórdicos de Suecia y Dinamarca, aunque eso lo están desmontando, no crean que no, o sea, en Europa viene toda la necesidad para desmontar eso. Entonces las personas no tienen que recurrir a patrimonio, porque las personas saben que cuando lleguen a viejas van a tener su pensión, van a tener su atención médica, incluso implica que si necesitan una ayuda personal de cuidado, que el Estado se la suministra, y por lo tanto la persona se puede gastar todo su salario, puede tomar un mes de vacaciones en el mundo cuando tenga sus vacaciones, porque no tiene que ahorrar. En cambio, en estas sociedades, como de la inseguridad, las personas piensan: yo tengo que ahorrar, tengo que obtener un ahorro en un
un banco, tener una vivienda para que me genere alguna rentabilidad, poner la segunda plancha de la casa para que en la segunda plancha se haga el arriendo, y si no tengo nada, llenarme de ellos porque alguna hija se va a acordar de mí, que son las mujeres de cuidado. Yo quisiera un poco señalar que la categoría de riesgo no es una categoría objetiva, porque incluso los defensores del Estado de Bienestar, François Edouard y toda la literatura que aquí no ha llegado, ellos decían que digamos, la seguridad social y la protección social identifica el riesgo lo asume el Estado, y por lo tanto es como la solución entre el capitalismo y economía de mercado y los derechos colectivos. Entonces que el Estado de Bienestar resuelve ese dilema que no es capitalismo o socialismo, porque a través de la protección social los riesgos se colectivizan mediante el principio de la solidaridad. Pero el problema es, la pregunta es, ¿los riesgos se administran de forma colectiva o de forma individual? Como tú planteabas, una de las características del modelo que nos propone Holzman, y que es el modelo del modelo colombiano, no el modelo del distrito, sino el modelo de la política pública nacional, y el problema de un gobernante local es que tiene que ejecutar las leyes nacionales que no necesariamente el gobernante local las escogió. La responsabilidad es individual. Una cosa, digamos, es distinto si es individual o si es colectiva. Segundo, el seguro o la prestación social es proporcional a lo que se paga o es independiente de lo que se paga. O sea, ¿es un derecho social o es una mercancía que se compra en el mercado? Porque si es una mercancía, yo tengo una prestación de acuerdo a lo que pago, pero si es un derecho social, yo pago de acuerdo a mi capacidad y recibo de acuerdo a mi necesidad. ¿Hasta dónde es una cosa optativa o es obligatoria o universal? O sea, ¿hasta dónde yo escojo el seguro que quiero comprar o hasta dónde el seguro es una obligación universal? ¿La administración es privada o la administración es estatal? Porque normalmente cuando la administración es privada, lo que media entre el que tiene la cobertura y el que la provee es un contrato de carácter comercial, mientras que cuando la administración es pública, lo que media es una relación política y un derecho social. Entonces, digamos que no es tan cierto que uno pueda... es que ese computador no está sonando, entonces en vez de echar para atrás, bueno, entonces todo esto obviamente señala cuál es la probabilidad del riesgo, cuál es la cotización, cuál es el derecho, y entonces hay una discusión que de alguna manera habría que entrar en ese detalle en ese tema. La otra es que, digamos, el riesgo no es objetivo por lo que acabo de decir, pero también por lo que plantea cosa mayor, que se rompe el velo de la ignorancia. Supuestamente, digamos, se supone que el velo de la ignorancia quiere decir que, digamos, todos tenemos unos riesgos, pero nadie sabemos en el futuro cuál es el riesgo de cada uno. Entonces, un sistema público nos da una garantía de prestaciones sociales, pero el velo de la ignorancia está roto. ¿Por qué el velo de la ignorancia está roto? Primero porque, o sea, la seguridad social funciona sobre el principio de los grandes números. O sea, el evento de cada uno es aleatorio. Es posible que yo salga de aquí y, atravesando la 26, un carro me atropelle y me deje conectado a unos tubos, me deje con una discapacidad permanente, pero eso es un evento aleatorio. Pero de manera colectiva, estadísticamente yo puedo saber cuántas personas van a tener SIDA, cuántas personas van a tener un accidente traumático, cuántos nacimientos van a haber, porque las leyes de los grandes números, digamos, son tendencias estadísticas que se comprueban. Entonces, sobre eso usted puede hacer una cobertura de riesgos, pero cuando esa ley de los grandes números se rompe, porque en primer lugar, el avance de la ciencia pues permite señalar, por ejemplo, hoy en día se puede saber cuando un niño, por ejemplo, tiene síndrome de Down desde el vientre de la madre. Por genética se puede saber quién tiene una preexistencia hacia cáncer, y la ciencia avanza cada vez más en esa dirección. Y además la estadística también permite saber eso. Hoy en día sabemos quiénes son los fumadores o quiénes tienen comportamientos, digamos, de salud
inconvenientes. Entonces el asegurador puede decir, yo a usted no lo aseguro, o si lo aseguro, le cobro una prima distinta, porque yo tengo ya, o sea, la probabilidad de que usted tenga este tipo de eventos es mayor que esta población, y por lo tanto yo puedo saber unas preexistencias, puedo saber unas frecuencias. Entonces, digamos, ya los sistemas seguros generan exclusiones porque no, digamos, una persona de tercera edad no va a asegurar en las mismas condiciones de salud que una persona joven. Entonces, digamos, el tema de los seguros privados tiene esa connotación. La segunda es que, por ejemplo, las situaciones sociales ya no son aleatorias. La pobreza no es un fenómeno, o el desempleo no es un fenómeno aleatorio, es un fenómeno ya permanente. Entonces ya, digamos, diseñar sistemas de seguros de desempleo cuando el desempleo sea un asunto eventual es muy distinto cuando el desempleo es una característica permanente. Entonces ya eso dificulta la construcción de los sistemas de seguros. Bueno, en cuanto a la pregunta de quiénes son los beneficiarios con las políticas actuales de focalización, asistencia y privatización, bueno, eso hay que ponerlo en el contexto actual, Colombia 2011. Cuando la doctora Melba estaba planteando su exposición, en Colombia se ha generado, pero y en América Latina, una serie de programas sociales de asistencia que, pues lo que nosotros llamamos Familias en Acción y que se articula a la Red Unidos, pero que en Brasil se llama Bolsa Familia y en México se llama Oportunidades, en Chile se llama Chile Solidario y en Ecuador se llama Bono Alimentario. Entonces, en Argentina, Jefes y Jefas de Hogar, o sea, es un programa que se ha extendido, que son transferencias monetarias condicionadas a familias pobres en cabeza de la madre o de la mujer del hogar. Pero esos programas que nos administran la presidencia de la República de todos los países, y eso está ligado al clientelismo presidencial. Entonces, digamos que esos programas sobre pobreza focalizados lo que están es contribuyendo a la reproducción política del presidencialismo, y eso se está dando en América Latina en este momento. Ese es un beneficiario, y eso está generando programas de dependencia, de asistencia, y está debilitando organizaciones sociales. Otro sector que se beneficia con esto pues es el sector financiero, porque el sector financiero es el que está administrando todo lo que es el ahorro pensional, los recursos de la salud y todo lo que tiene que ver con la expansión de los servicios sociales. Por ejemplo, en el caso de la discusión que tenemos aquí en la universidad, la propuesta del gobierno de la expansión de la oferta educativa es a través del crédito educativo, y eso beneficia al sector financiero. O sea, aquí lo que hay detrás del modelo es el sector financiero que se está beneficiando. ¿Quiénes son los perdedores? Pues la sociedad. En primer lugar, porque nos movemos en un mundo de inseguridad social. O sea, nadie tiene hoy en día una seguridad económica, pero obviamente el acreedor sí tiene la seguridad económica. Yo una de las preguntas que le hago justamente a la ministra de Educación frente a la propuesta educativa es que obviamente sí el estudiante es un deudor seguro, pero no tiene un ingreso seguro. O sea, cuando salga al mercado laboral va a tener una deuda cierta, pero va a tener un trabajo incierto en este mundo de la flexibilización y de la precariedad. También pierde la sociedad a través de las cargas presupuestales. Una de las consecuencias de las reformas de la privatización de la seguridad social en ese sistema dual que planteó el doctor Dueñas es el hecho de que el activo pensional están los fondos privados de pensión, que tienen más de 160 billones, o sea, con velar, y el pasivo está en el presupuesto nacional. O sea, si fuera un sistema integrado de seguridad social, porque yo hablo de un sistema de seguridad social en el papel, el activo privado compensaría el activo público. Yo no sé si cierra las cuentas o no cierra, porque habría que hacer un estudio actuarial, pero no existiría ese pasivo pensional en el presupuesto. Porque el problema es que hay un activo privado, para que haya una pared, y entonces las cuentas no fluyen hacia las cuentas estatales. Entonces el hueco está en el Estado, porque con la privatización de las pensiones, pues la culpa se fue para los fondos privados y el hueso se quedó en el seguro social. Pero eso es un tema
que habría que desarrollar en torno a eso. Bueno, la propuesta. Bueno, la propuesta pues es un tema complejo porque obviamente una propuesta de protección social y también hacia la tercera edad pues pasa por una propuesta de un nuevo proyecto social, una propuesta de un nuevo modelo económico, pero yo diría que uno puede plantear propuestas concretas de corto plazo, entendiendo de que de todas maneras eso supone un proyecto social distinto. Uno hay que volver a estatizar los sistemas de pensiones, porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina se quebró la economía argentina en el 2000-2001, la crisis, y resulta que los fondos de pensiones tenían el 90% del ahorro en bonos de deuda pública argentina y el Estado estaba en default, o sea, estaba perdido. Y los que propusieron la estatización fueron los fondos privados de pensiones porque tenían unos activos que no valían nada, entonces finalmente el Estado tuvo que volver a comprar ese. De alguna forma, digamos, reestatizando, las cuentas vuelven y se equilibran. No estoy diciendo, o sea, ya si el equilibrio es exacto, no depende de nuestra autoridad, pero por lo menos se van equilibrando. Dos, obviamente hay que cambiar las prioridades del presupuesto público. Una discusión que ha planteado el gobierno, tanto de Uribe y digamos el gobierno de Santos continúa en esa línea, en ese punto, es que hay una dicotomía entre gasto social y estabilidad macroeconómica, que es el tema de las tutelas en salud, por ejemplo, y en pensiones, donde la tecnocracia económica dice que es que lo que pasa es que los jueces y las cortes no tienen en cuenta el costo fiscal de las decisiones judiciales, porque como muy bien lo plantea Melba, la Constitución tiene por un lado la garantía de los derechos, pero por otro lado en el capítulo económico cierra el derecho, y es que el derecho social hay que materializarlo, o sea, el derecho social hay que políticamente reconocerlo, jurídicamente ponerlo en la Constitución y en las normas para hacerlo justiciable, pero eso no es suficiente. El derecho social hay que ponerle presupuesto público, porque si no, no se puede materializar. O sea, las pensiones implica pagar pensiones, la salud implica médicos, hospitales, atención primaria, vacunación, la educación implica escuelas, universidades, y eso es presupuesto público. Entonces, uno no puede hablar de derecho social si uno no discute el presupuesto público. Si en Colombia el conflicto armado se tiene que resolucionar por la vía militar y no hay una negociación del conflicto para aumentar el gasto de seguridad, pues nunca vamos a tener plata para pensión y para salud. Si en Colombia el poder político no tiene control sobre la moneda y para financiar el presupuesto público hay que recurrir a los acreedores privados que financien el presupuesto público, pues la deuda pública se va a comer el presupuesto público y nunca va a haber derecho no va a haber plata para cubrir educaciones. Si en Colombia el activo de los trabajadores se lo llaman los fondos privados de pensiones y se lo llaman la especulación privada, pues nunca va a haber, el presupuesto nunca va a alcanzar para pagar las pensiones. Entonces eso pasa por la discusión del presupuesto público. Entonces esa es, digamos una parte, digamos, de las propuestas alternativas. Pues yo dejaría ahí para suponer el tiempo y para la discusión. Gracias. Vamos a darles la palabra a ustedes, preguntas, inquietudes, comentarios, hacemos una ronda de 10 preguntas para que los panelistas nos puedan hay algo que es totalmente contradictorio. Dentro de los riesgos que se llegan a la persona mayor está justamente el que no tenga posibilidad de tener una pensión, etc. ¿Cómo es posible que la misma ley de una persona cuando llega mayor puede ser que ya no puede seguir trabajando? Es decir, eso es una cosa totalmente contradictoria. Mi pregunta directamente al señor magistrado, no sé si eso sigue como magistrado, bueno, pero de todas maneras es realmente perverso esto, porque si por un lado no tiene cómo asegurarse por medio de pensión, tampoco tiene la posibilidad de seguir trabajando porque la ley se lo impide, está en edad de retiro forzoso. ¿Cómo se puede también subsanar esa parte? Está por todos los lados desprotegido. Muchas de las personas en reuniones que hemos tenido con personas mayores, de lo que más aboga es
justamente de la posibilidad de seguir trabajando. Una persona debe, el Estado debe propiciar el que la persona pueda seguir trabajando y sentirse útil hasta el último día de su vida. Si no es así, su vida no vale nada. Con todo gusto. En primer lugar, ya no soy magistrado, soy pensionado y ya llevo 3 pleitos por mi pensión. Esa es la realidad del pensionado en Colombia. Le voy a indicar que existe en otros países. En Cuba se pensiona el trabajador y puede seguir trabajando siempre y cuando no sea en el mismo sitio en donde se pensionó. Necesariamente debe estar trabajando para que tenga derecho a una pensión contributiva, porque hay pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Cuando el adulto mayor llega a determinada edad en una gran cantidad de países, tiene derecho a la pensión haya o no trabajado, siempre y cuando no pueda la familia enfrentar la necesidad de ese adulto mayor. En Uruguay, si usted está en los 59 años y la retiran del trabajo, simulan que tiene 65 años y la van a pensionar. Es decir, que se buscan maneras de evitar que la persona no quede sin pensión. En España, todo este problema de las pensiones de principio de este año, de todas maneras se mantuvo el sistema público de pensiones. Es decir, que aunque se hubiera aumentado la edad para acceder al derecho, de todas maneras el sistema es público, no hay sistema privado de pensiones. La ley que indica que edad de retiro forzoso a los 65 años y un decreto que dice que en las universidades el profesor tiene derecho hasta los 75 años, es decir, que no hay retiro forzoso para un profesor universitario antes de los 75 años. Esas normas, de todas maneras, lo que están señalando es que llega un momento en el cual uno entre al descanso, pase de activo a pasivo. Eso es inhumano, porque si yo puedo seguir trabajando, ¿por qué se me va a restringir ese derecho? Entonces, realmente la solución está en la pensión no contributiva. La solución está en las pensiones especiales. Usted laboró 15 años y ya tiene derecho a una pensión menor. Son pensiones especiales. La solución está en la estabilidad laboral. Si no hay estabilidad laboral, todos los regímenes pensionales se van al suelo. Hay que aclarar que en Colombia hay 4 millones de afiliados a los sistemas públicos de pensiones, fundamentalmente al Seguro Social, y hay 4 millones en los fondos privados, y la experiencia está demostrando que la gente se está retirando del fondo privado y está pasando al sistema público, y si le forman problemas, han aumentado por miles las tutelas que se han instaurado para permitir que quien estaba en ahorro individual pase al régimen de prima media con prestación definida. Bueno, yo no sé si tengo pregunta o más bien comentarios, preocupaciones y a veces optimismo. Felicitaciones a todas las personas que están en la mesa. Me ha parecido excelente este debate y creo que deberíamos hacerlo cada vez más público. A ver, yo soy, como el profesor Dueñas, también mujer vieja, pensionada, y es que somos privilegiados pues a las luces que tenemos en Colombia. Me pregunto por el envejecimiento y por la vejez y veo un auditorio fundamentalmente joven, y la pregunta me la hago en este momento más por las personas del auditorio
que seguramente serán, si no mueren antes, las personas que van a tener 60, 65, 70 años, en 40 años, qué sé yo, en 2050, como dice el demógrafo José Víctor Rueda. No es que estamos haciendo hipótesis, sino que las personas viejas del 2050 nacieron y aquí están. Y la pregunta tiene que ver con la seguridad no solamente económica, sino con la posibilidad de vivir con calidad de vida esas personas. Yo sé, y como se ha dicho en la mesa, que la vejez per se no es un riesgo, son las condiciones en que vivimos a través de la vida y cómo llegamos a la vejez lo que me parece que constituye el riesgo. Tampoco creo que haya poblaciones vulnerables per se. Creo que hay poblaciones en condiciones de mayor o menor vulnerabilidad. A sabiendas de que somos uno de los países más desiguales del mundo, con uno de los índices Gini más altos que hay, a sabiendas de que somos una sociedad individualista, que no colectivista, insolidaria, y que todos los días, sin embargo, vemos, yo estaba leyendo aquí justamente hoy un par de artículos en el portafolio antes de que empezara esta conferencia, uno sobre la inequidad, sobre la calidad del empleo y sobre los indicadores para medir la pobreza que cambiaron. O sea, hay menos pobres en Colombia porque cambiaron los indicadores, ¿cierto? Porque le agregaron a lo de Oxford algunas otras cosas. Okay, muchas gracias. Ya somos menos pobres y hay más ricos, me imagino, nosotros somos ricos. Okay. En esas circunstancias, y hablando precisamente con Daisy en estos días, en la entidad a la cual pertenecemos, una fundación que trabaja en el envejecimiento y la vejez, nos preguntamos por qué predominan las creencias y los estereotipos hacia el envejecimiento y la vejez. Y un colega y compañero, profesor de esta universidad, decía: Elisa, yo le he preguntado a mucha gente joven, a mis estudiantes, ¿hasta qué edad quieren vivir? Y dice, a muchos les he preguntado, no es un estudio formal, y ninguno que yo recuerde me ha dicho que quiere vivir más de 60 años. ¿Por qué será, maestro? ¿Será que han contemplado condiciones como las que ustedes han planteado? Y yo me pregunto, inclusive leyendo hoy, que se está gestando definitivamente el debate sobre la seguridad social económica, sobre la seguridad económica, sobre las pensiones, y que definitivamente el año entrante, dice aquí, no sé, se va a discutir el tema en el cual de todas maneras se va a incluir los cambios de edad. Tendremos cómo lograr que esas políticas sociales con cariz de humanismo tengan definitivamente, y quizá no ya para nosotros, pero sí para las generaciones siguientes, algunos visos de solidaridad, de equidad, etc. Además son reflexiones, no sé, que me preocupan y me ocupan cada día. No, yo quisiera un poco, y aquí hay un discurso en torno al tema de la tercera dominante, y es que cuando se dan prestaciones sociales a las personas de tercera edad se llama gasto social, cuando les da la primera infancia se llama inversión social. ¿Cómo no? Entonces, un poco es porque ya las personas ancianas son personas improductivas, que ya son un desecho social, mientras que lo que se gasta en un niño y en un joven en educación es una inversión que se va a regular en el mercado. Entonces lo que hay detrás de eso es una visión economicista, donde lo que estamos formando son factores de producción al servicio de la economía, o sea, el ser humano al servicio de la economía, y no la economía al servicio del ser humano, que es una visión individualista, insolidaria. Al estudiante se le dice que él, cuando se lo que está acumulando capital humano, porque él va a obtener un ingreso futuro en el mercado. Entonces, es una visión, o sea,
la educación es una visión utilitarista, entonces ese utilitarismo está llevando a que las personas de tercera edad de la sociedad no lo miran como nuestros padres, como la fuente de nuestra cultura, quienes construyeron el patrimonio de esta sociedad. Yo les cuento una anécdota. El otro día estaba yo en una discusión con un funcionario de Hacienda que estaba criticando los sistemas públicos de pensiones como sistemas de privilegiados. Y yo le decía, ¿quién es el privilegiado? Porque cuando usted habla de esta conferencia, que era en Washington, en el PIB, y llegar a este edificio donde hay luz eléctrica por una autopista donde hubo unas avenidas y unos semáforos, es porque esas personas construyeron esa riqueza social. El privilegiado es usted, porque si no hubiera sido por esas personas, no estaríamos en la mitad de la selva con taparrabos hablando de las pensiones. O sea, la riqueza que la sociedad tiene, material y cultural, lo hicieron las personas mayores. O sea, no son privilegiados. Los privilegiados son los jóvenes de hoy que están disfrutando de esa riqueza. A mí me parece que hay como dos planos, si no un plano inmediato y plano a largo plazo, al menos sí llamarlo el plano mayor y el plano inmediato. En el plano mayor, por supuesto, que están las propuestas que se han hecho en la mesa, las intervenciones sobre el cambio de prioridad en el gasto, no pensar en gasto social, sino más bien como inversión. Bueno, poner a interlocutar la política económica y la política social, son muchas. Pero lo que es real es que desde el servicio público hoy, que se presta hoy, necesitamos, claro que no perder ese horizonte, seguirlo diciendo en las políticas, en los documentos. Yo cuando entré a la entidad, entré a un proyecto que era básicamente atención a la emergencia social, es decir, a los más pobres entre los pobres, y en un tema netamente de focalización. Sin embargo, lo que decíamos es, igual esto lo venimos haciendo hace muchos años, lo vamos a seguir haciendo, hagámoslo bien. Uno, por no satanizar el tema de la focalización, es un tema de complementar, es un falso dilema, como lo dicen varios autores, lo comparto, pero por otro lado es que hoy lo estamos haciendo, lo que podemos hacer es, hagámoslo bien, pero siempre en perspectiva de transformar y de llegar a otro escenario. Entonces lo que sostengo es que lo mayor, ese plano mayor, hay que seguirlo allí, pero en el plano inmediato hay algo muy claro en nuestra entidad, sobre todo, que es una entidad con un corte asistencialista que lo diferencia de la asistencia digna. ¿Que hemos dado pasos? Creemos que sí. De plano, pasar de departamento a secretaría con un liderazgo en política pública nos ha dado un buen camino, pero nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque como fuimos creados en el marco de la caridad, del asistencialismo, y tenemos un marcado énfasis asistencialista, por supuesto que es diferente el asistencialismo a la asistencia digna. El asistencialismo tiene varias características. Uno, está fundamentada en la caridad, no en el derecho. Segundo, y lo más específico, es que genera dependencia, y no genera autonomía, sino genera dependencia. Y dependencia no solo del ciudadano o ciudadana, sino dependencia del servidor público. Yo necesito esa persona que me venga a pedir todos los días el subsidio para yo darle sentido a mi metafísica y a mí. Entonces, ese asistencialismo es necesario superarlo. Es, por supuesto, absolutamente válida la asistencia digna, pero creo que algo que, en mi opinión y desde mi lugar, garantizaría un poco que los jóvenes que están hoy acá, cuando tengan 70 años, podamos tener esos pequeños temas de la política que se sostengan en la política, el tema del humanismo, de la equidad, del desarrollo humano, de la justicia social, tiene que ser como el ejemplo que nos están dando ustedes hoy en día con el tema de la Ley 30. Y es el tema de la defensa y construcción de lo público, permanente y constante de aquí en adelante. Así, creo que la apuesta entonces sería lanzarnos a una reforma de la política social y de nuestra forma de convivir, que tenga valores de solidaridad y no de individualidad, que sea universal. Yo no quisiera utilizar la palabra focalizar, porque cada vez pareciera que se me fuera quedando en el disco duro, sino que haga énfasis en la inclusión social y en la diversidad, y que su característica de base sea pública, porque ya los profesores nos han mostrado cómo en lo privado prima la renta y en lo público puede primar la solidaridad. Muchas gracias a todos, si no hay otra inquietud, le agradecemos a nuestros panelistas y esperamos encontrarnos en el próximo debate. Mil gracias.